Estamos en el Senado de la República y le agradezco al senador Alejandro Rojas Díaz Durán que nos reciba en este recinto para hablar sin censura. Dice él que vamos a aguantar una hora hablando sin pelos en la lengua. Eso todavía está en veremos. Te agradezco, senador. No, Vicente, bienvenido a tu casa y de todos ustedes. Esta es la Casa de la República y del Pueblo de México. Estamos grabando esta entrevista en momentos en que se hacen homenajes póstumos a Porfirio Muñoz Ledo. Me dices que era tu amigo, tu mentor, tu guía. Sí, mi maestro político. Yo lo conocí cuando tenía 16 años. Yo era estenógrafo, aprendiz de estenógrafo parlamentario, y en una reunión que él convocó, siendo presidente del PRI, a todos los dirigentes de la socialdemocracia de aquel entonces, que presidía Willy Brandt, que llegó a ser canciller de Alemania, y vinieron a México los líderes mundiales que después fueron presidentes, entre ellos François Mitterrand, Felipe González, Noriega, Olof Palme, y de ahí para el Real. Es decir, toda la pléyade de los líderes de aquella época. Te estoy hablando de 1976. Yo era muy joven y como me interesaba la política, el presidente Luis Echeverría, que mi papá era un especialista y un experto en criptografía militar. Mi papá fue, que en paz descanse, criptógrafo militar. Y él hacía los códigos secretos del lenguaje y obviamente tenía un lugar privilegiado entre el Ejecutivo y el Ejército, en el sentido de todos los mensajes que se transmitían en aquella época. Yo lo visitaba, iba a Los Pinos porque me gustaba acompañar a mi papá, sábados y domingos, muy temprano, y Luis Echeverría le llamaba la atención que un muchacho estuviera ahí tan temprano, porque se levantaba a las 5, 4:30 de la mañana, Luis Echeverría. Y mi papá era el encargado de traducir todos los mensajes codificados y además de transmitir las órdenes del presidente a los mismos rangos, ¿no? Por lo que me indujo a que, si me gustaba la política, que un día me dijo, ¿tú qué haces aquí tan temprano? Digo, pues es que a mí me gusta la política. Dice, pues para aprender política tienes que saber escuchar y aprender y estudiar. Entonces él me dijo, bueno, si quieres escuchar mucho, practica la estenografía, así nos vas a escuchar a todos. Y eso hice. Y en campaña del 76, de López Portillo, quien presidía el PRI en aquel entonces era Porfirio Muñoz Ledo. Y él convocó, porque ya era un hombre obviamente de estatura política internacional, convocó una reunión en México de la socialdemocracia en el Museo de Antropología. Y entonces los estenógrafos parlamentarios, cuando era la inauguración de un evento tan importante, pusieron la grabadora, que eran grabadoras de carrete Uger, Claro. que daban la vuelta, y los estenógrafos, pues obviamente en su profesión, sabían que si quedaba grabado ellos podían transcribir posteriormente. Pero cuando a mí me interesaba la política, yo en mi maquinita, yo era aprendiz, estaba yo escuchando atentamente, y cuando habló Porfirio, pues habló en español, obviamente, inauguró el evento, y posteriormente el uso de la palabra se la dio a Willy Brandt. Y obviamente le cambié al canal de traducción del español al alemán, para que yo escuchara la traducción al español del alemán que le estaba hablando, y estaba yo en el discurso. Y después de ese discurso, yo seguí en la traducción simultánea y escuché a todos los oradores, portugueses, franceses, alemanes, suecos, etcétera, del mundo, ingleses, etcétera. Y cuando viene el receso, Porfirio Muñoz Ledo entra intempestivamente, porque tiene un carácter intempestivo, como es, ¿no? Y como era. Y entonces le dice al jefe de estenógrafos, necesito todas las versiones estenográficas de todos los que hayan hecho uso de la palabra, porque tengo que subrayarle al candidato López Portillo las frases más importantes, porque él va a clausurar en la noche el evento. Entonces me envían y pásenme todos los discursos
transcritos. Y tú los tenías. Y entonces el único que estuvo escuchando y practicando, yo era, ni me pagaban, yo escuchando con atención. A la tercera vez que irrumpió súbitamente otra vez en la salita que teníamos al lado de los traductores, dice, bueno, ¿por qué no me envían nada? Conociendo a Porfirio Muñoz Ledo, no dijo, ¿por qué no me envían nada? Sí. Haber dicho, ¿por qué, hijo? ¿Sí o no? Sí. Así era Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Era de un carácter muy fuerte. Pero antes de hablar de Porfirio Muñoz Ledo, déjame preguntarte. Pero quiero hacer el homenaje a él. Pero déjame preguntarte, ¿tú Así lo te conocí. consideras echeverrista entonces? No. Yo estoy diciendo cómo entré a la política. Bueno, pero Echeverría te dio el primer consejo para entrarle a la política. Sí, pero él vivió su tiempo, tuvo un gobierno, digamos, con claros oscuros, como todo gobierno. Creo que hizo cosas muy buenas y otras muy malas, sin duda, pero hizo lo que pudo en su tiempo. Yo te estoy refiriendo lo que yo hice con Porfirio y cómo me ligué a él, porque después de eso, como fui el único que transcribió, en el momento que él llega y irrumpe en la sala ya con malas palabras, diciendo, ¿por qué carajos no me tienen la transcripción? Yo alcé mi dedo de manera tímida, dije, yo sí escribí todo. Entonces lo primero que me preguntó Porfirio fue, ¿y por qué lo hiciste? Fíjate nada la agudeza del hombre. Le dije, bueno, porque me interesa la política. Me dijo, ¿en serio? Sí. Entonces tomó lo que yo tenía, que eran las tiras que le llaman de estenotipia, y se las dio al jefe de estenógrafos, que era Roberto Contreras. Dijo, ¿esto sirve? Y entonces la estuvo viendo. Dijo, sí sirve. Entonces me dijo, desde este momento yo me hago cargo de ti, vas a aprender política conmigo. Y de ese momento, te estoy hablando 76, fue mi maestro, yo su alumno, mi tutor político, me becó, y puedo decirte que hasta hace 15 días, que fue la última vez que yo lo vi físicamente, tuve horas y horas y horas de privilegio de escuchar a una de las mentes más lúcidas de México. Pero déjame preguntarte, ¿no puede tener el mejor maestro, pero le aprendiste bien? No lo sé, eso lo va a decir también la historia, pero déjame decirte algo. Porfirio Muñoz Ledo deja un legado muy importante para el país. Es un precursor de la democracia mexicana. Yo con él, junto con él, te lo digo te estoy hablando de 76, estuve con él en la Secretaría de Educación Pública. Él pudo haber sido otro Vasconcelos en México. López Portillo le tenía envidia, Reyes Heroles también, que era un gigante intelectual, ideólogo del liberalismo mexicano, que yo estuve presente el día que entre ellos dos discutieron unas horas y luego nos dijeron a los demás, sálganse de aquí, en la casa de don Jesús Reyes Heroles, en Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán, y fui testigo con él, y a mí me tocó recibir en la Corriente Democrática, yo como dirigente juvenil de la Corriente Democrática en 86, a muchísimos, prácticamente a todos los que hoy dicen que somos de la 4T, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien conocí, déjame decirte, gracias a que Porfirio un día me invitó a Tabasco en la Corriente Democrática. Te estoy hablando de 1987, cuando fundamos la Corriente Democrática. Un gran amigo de Porfirio, otro intelectual, ideólogo fundamental, González Pedrero, que fue gobernador de Tabasco. Nos invitó don Enrique González Pedrero a cenar a Porfirio Muñoz Ledo y a mí. ¿Y sabes a quién llevó? A Andrés Manuel López Obrador, para que se sumara a la Corriente Democrática. Y desde ese entonces yo he coincidido con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, últimamente como que no se te da mucho eso de las coincidencias con el presidente, senador. No, yo coincido con él en lo fundamental. En algunas otras cosas no podemos coincidir. Pero coincidimos en la transformación del régimen político, que además le debemos a este país el cambio de régimen. No hemos transformado ni las estructuras sociales, ni las estructuras económicas, porque sigue una oligarquía,
ni las estructuras culturales, ni las institucionales, ni la reforma del Estado. Eso no lo hemos avanzado en México. A ver, vámonos por partes. Sí. ¿Qué debe recordar desde tu perspectiva México de Porfirio Muñoz Ledo? ¿Cómo lo juzgará la historia? Tú lo conociste. Yo digo que es un hombre de diferentes facetas y diferentes rostros. Yo recuerdo el Porfirio Muñoz Ledo que andaba en las marchas pro inmigrantes en Washington, pero en estos últimos 2 años un hombre que se mereció todas las críticas al menos desde esta trinchera, por decir que el presidente tenía vínculos con el narcotráfico, por ejemplo, que se le permitía al narcotráfico actuar con la complacencia del poder político. Sí, ¿Qué Porfirio Muñoz Ledo, desde tu experiencia, tenemos que recordar? Mira, como tú lo dijiste bien, es de claros oscuros. Yo no coincido, ni coincidí con él, y se lo dije en su momento, las frases que le atribuyó al presidente en relación al narcotráfico. Esas yo no coincido con él, ni coincidí con él en su momento, ni las acompañé. Lo que yo siempre lo acompañé en su deseo y en su proyecto de transformar las estructuras del Estado moderno mexicano, hacer del Estado post-revolucionario, hacer un Estado más allá del bienestar, el Estado de la prosperidad. Pero la prosperidad ¿para quién, senador? Porque, a ver, que sea un diálogo. Sí. ¿Prosperidad para quién? Porque Porfirio Muñoz Ledo, me acabas de decir que le trabajaba a López Portillo en tiempos de Echeverría. El Porfirio Muñoz Ledo que se acomodó del lado de Fox en un momento trascendental en la historia de México. Y Porfirio Muñoz Ledo el que terminó confrontado con aquel al que le entregó la banda presidencial. Por eso pregunto, ¿Porfirio Muñoz Ledo no fue también la representación del político que se acomodó a donde convenía y por el poder? Mira, tiempo y circunstancia, como diría Ortega y Gasset. El presidente López Obrador trabajó con Luis Echeverría. Tú no puedes juzgar a un hombre por alguien con el que haya trabajado. Déjame decirte algo que poca gente sabe de Porfirio Muñoz Ledo y que yo sí sé. Porfirio Muñoz Ledo hizo y redactó junto con el presidente Salvador Allende en Chile, con Echeverría, la Declaración de Derechos Humanos y la Declaración de Derechos de los Pueblos que aprobó la ONU. Eso lo hizo Porfirio Muñoz Ledo. La Carta de Deberes y Derechos de los Estados. O sea, es un hombre trascendente, no solamente en lo nacional. Es un hombre cosmopolita, es un hombre que es universal, porque su generación, que le llamaron de medio siglo, él congenió y compartió y también disintió con Octavio Paz, con Carlos Fuentes, con Carlos Monsiváis, con todos los intelectuales de la época, que yo recuerdo, además haber conocido con él. Y ahí también estaba Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente. Déjame decirte que Andrés Manuel, y algo que poca gente sabe, ¿tú sabes de dónde viene la frase, por el bien de México primero los pobres? Deben saber que viene de un ensayo de don Enrique González Pedrero, compañero de Porfirio Muñoz Ledo, cuando fue director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, cuando era él director y alumno Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pero aparte te lo comento porque, mira, tú no puedes juzgar a una persona, en el caso de Porfirio Muñoz Ledo, no lo puedes etiquetar como si estuviera en un gobierno, porque Porfirio es un hombre trascendente de su tiempo, porque él pudo congeniar con todas las ideologías políticas. Sí, lo mismo, mira, pero a ver, un Porfirio Muñoz Ledo que... Pero no lo puedes encajonar. No es encajonarlo. Te acabo de decir que Porfirio Muñoz Ledo, desde mi perspectiva, fue camaleónico. Pero... Como todo gran político, como Churchill, ¿eh? Pero a ver, Porfirio Muñoz Ledo fue el Churchill haberse mexicano. puesto del lado de Fox. No, a ver, del lado de Fox se pusieron la mayoría de mexicanos en su tiempo. Nosotros no, ¿eh? Yo estaba con Marcelo Ebrard. Te recuerdo, yo era coordinador de campaña de Marcelo Ebrard en el 2000. Y juntos hicimos el acuerdo. ¿Cómo pasa el tiempo que ahora estás del lado de Monreal? No, bueno, porque es mi amigo también. También es ya platicaremos. Marcelo, ya platicaremos.
Pero déjame decirte una cosa. Nosotros evitamos que ganara la derecha en México, en la Ciudad de México. Y en el 2000 le aplaudió por, no sé si tú, pero Porfirio Muñoz Ledo. Yo no. Yo estaba con Manuel Camacho, hicimos un partido con Marcelo Ebrard. Pero estamos hablando de Porfirio. Pero Porfirio Muñoz Ledo tiene sus claros oscuros. Claro que cometió errores. ¿Le ganó el ego? Era un hombre muy ególatra, sí. Totalmente. Pero así son los que tienen algún toque de genialidad. Son ególatras. Porque Porfirio tenía pinceladas de genialidad. Nadie le puede discutir que Porfirio ha sido el mejor orador parlamentario. Ha sido un diplomático, no solamente de la diplomacia como se entiende, sino partidista. Fue Mário Soares, el que fue presidente de Portugal, le dijo, usted inauguró la diplomacia partidista. Claro que sí, Porfirio Muñoz Ledo es padre de generaciones políticas, de pensadores políticos en México. A mí me lo presentó, por ejemplo, Porfirio, me sentaba a su mesa, ahí en Tlalpan, en su casa, de don Arnaldo Córdoba. ¿Sabes quién es don Arnaldo Córdoba? El padre de Lorenzo Córdoba. Sí, hizo la democracia en México. Su padre de izquierda. Esos hombres de izquierda nutrieron lo que hoy es Morena. Cuando yo les digo a los de Morena, compañeras y compañeros, Morena no nació cuando nació. Es heredero, Morena, como partido, de todos los que luchamos antes contra el régimen de partido de Estado. Nosotros, nuestros jóvenes del 86-87, Vicente, aquí en México, nos mataron a más de 40 jóvenes, el régimen. Y hoy tenemos a Manuel Bartlett. No digo que los haya matado él, Bueno. Pero Manuel Bartlett, espérame. A ver. Mencionas a Echeverría y lo único que dices es que fue un gobernante de claroscuros. Represor. ¿Y Echeverría? Represor y asesino. Bueno, por eso. Entonces, no puede ser un gobernante de claroscuros cuando se tiene que definir a Echeverría como asesino y como represor. Y Andrés Manuel López Obrador trabajó con él. Pareciera que tú quisieras, senador, que lo que quieres es de alguna manera manchar al presidente. No quiero mancharlo. Te estoy diciendo lo que es la historia. ¿Cómo trabajó con Echeverría? En el Instituto Nacional Indigenista. Eso no importa. Tú no puedes calificar a las personas por lo que haya sido un presidente. ¿Sí me explico? O sea, nosotros, los que venimos del viejo régimen, luchando contra el viejo régimen, porque es diferente luchar ahora contra el régimen político, haber luchado atrás, Ahorita hay redes sociales, tienes todas estas cámaras que no teníamos en el 86. No tienes la libertad que hoy tienes en México. No tienes ni siquiera la posibilidad, bueno, no teníamos la posibilidad de emitir una voz en contra. Nosotros nos asfixiaban y a muchos de mis amigos fallecieron en esa lucha. ¿Los asesinaron? Claro que sí, los asesinó el régimen de aquel entonces, Y éramos los jóvenes las víctimas. No se iban contra Porfirio, ni contra el ingeniero Cárdenas, ni contra doña Ifigenia. Y por la memoria de tus amigos, ¿no merecería que llamemos las cosas y los personajes por su nombre? Sí, Porfirio fue un precursor de la transición democrática de México, junto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, junto con doña Ifigenia Martínez y muchos de nosotros. A mí no me van a platicar, yo los vi llegar. Hay muchos secretarios de Estado o secretarias de Estado que ni estaban a la mitad de los gobernadores de Morena. O sea, ni siquiera eran parte de nuestro movimiento. La mitad de los gobernadores de Morena ni siquiera estaban en la lucha democrática del país. Voy a poner un ejemplo de Tamaulipas. Américo Villarreal. Américo Villarreal. Él, en 2017, y el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Erasmo González, decían que Andrés Manuel era un peligro para México. Eso decían en 2017. Y tú sin decirlo lo dices en 2023. Bueno, te voy a leer unas cositas que has escrito. A ver, lo que me leas. Yo nunca he dicho eso. No. Jamás he dicho eso. Nada más falta que lo digas así, lo verbalices como la derecha. Aunque pareciera que muchas de tus ideas son Vicente, más panistas que los panistas. No, para que no se dan cuenta, permíteme. Yo nunca he criticado al presidente López Obrador en lo personal. Yo he criticado políticas públicas del gobierno, que es diferente. ¿Qué prometimos en el 18 y por qué ganamos, Vicente? Ganamos porque ofrecimos pacificar a México. ¿Lo hemos pacificado? No. Más allá de la cosa del pasado. Pero tú sabes muy bien que esto no es así de tronar los dedos, ¿no? Nosotros ofrecimos para ganar estoy hablando en campaña.
Y otra No, cosa, no, permíteme. lo de Tamaulipas me suena así muy No, muy ardilla, diríamos, no, en el argot de la grilla. no. Pues porque a ti no se te dio lo de Tamaulipas, la de ¿no? Baja California, la gobernadora de Baja California. ¿Qué pasó? Su esposo es un prominente panista y siguen controlando todo el Ahora gobierno. la vas a crucificar por lo que hace el esposo. No, a ver, no, gobiernan los panistas en Baja California. Pregúntale a Bonilla, fue gobernador de nosotros, Ahora es en el Bueno, PT. y que ahora se Es fue no sé a dónde. No lo sé dónde se haya ido, pero íntimo amigo del presidente López Obrador, Más amigo él que yo del presidente. ¿Tú eres amigo de Andrés Manuel López Obrador? No, lo he tenido en tu casa. ¿Tú eres amigo de López No, Obrador? no me precio ser amigo de él. Ok. Yo Bueno, creo es que decir, pero es lo- más amigo que no, que te habla, entonces ¿te consideras amigo? No. Yo lo conozco muy bien. Es A diferente. ver, déjame tratar de descifrar a Alejandro Rojas Díaz Durán, a quien le he dado tundas, tú sabes, no es Sí. secreto, en Sin Censura, Me has dado, pero hasta para llevar. hasta para llevar. Trajo su Con Tupperware el senador. Digo, No importa. bueno, a ver, Así es ahí eso. va. ¿Te consideras ególatra? No, Vicente. Porque hablamos de ególatras y oigo yo, y me quedé pensando, señor, se pararía frente al espejo No, tú- Alejandro Rojas Díaz No, Durán. al contrario. Tú me preguntaste mi relación con Porfirio, te estoy hablando de mí porque me estás preguntando de mi relación con él. Pero si quieres hablar de política, hablemos de política actual. Yo te estoy diciendo lo que yo veo. Me preguntaste de Porfirio, yo estoy diciendo... De hecho, ahorita ¿quieres que se le entregue la medalla a Belisario Domínguez post-mortem? Sí, se le entregó, por ejemplo, a Carlos Castillo Peraza, fue un ejemplo, también a un héroe anónimo que, bueno, el anónimo se le entregó por los bomberos y por aquella persona que en un incendio de una gasolinera salvó vidas. O sea, se ha entregado post-mortem la medalla. Y él quería tener la medalla Belisario Domínguez este año. Esto a mí me lo platicó, él cabildeó. Al final se le otorgó, y muy merecidamente, a Elenita Poniatowska, que fue la merecedora de la presea, que sin duda también la merece muchísimo. Pero ya se le había otorgado al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a doña Ifigenia Martínez también, y me parecía a mí justo que se le reconociera también a Porfirio Muñoz Ledo. Creo que Porfirio merece tener esa presea post-mortem, no solamente porque la deseara, sino porque México también se la debe. El caso Porfirio Muñoz Ledo, para entrar a Alejandro Rojas Sí. Díaz Durán, de alguna manera no ejemplifica, nos representa la realidad política en nuestro país. El hecho de que Porfirio Muñoz Ledo haya fallecido y que los conservadores más conservadores digan, se murió mi amigo y se rasgan las vestiduras. No estoy diciendo que no se merezca el reconocimiento Porfirio Le Muñoz entregó Ledo. la banda presidencial al presidente López Sí, Obrador. pero ahora ¿Pero qué crees? Felipe Calderón, ¿Por qué crees? Felipe Calderón fue el primer político que se pronunció con su pésame, con su luto, a pesar de que a mí en entrevista, Porfirio Muñoz Ledo me dijo que Felipe era el peor presidente en la historia de México, peor que... Bueno, pero no puedes culpar a Porfirio de eso. Después Santiago Krill, después presidente de la mesa directiva. todos estos personajes, tú sabes a qué me refiero. Te voy a decir no una- terminó Porfirio Muñoz Ledo, así como tú en algunas ocasiones terminas más del lado de los opositores que del mismo movimiento de transformación. No. Porque no podemos decir que Porfirio Muñoz Ledo terminó siendo parte de este movimiento de transformación. Era repudiado en la base por sus dichos sin sustento. Tú mismo estás admitiendo que algunos de sus dichos eran sin sustento sobre el presidente Andrés Manuel López Que yo Obrador. no los compartía, eso digo, y no los comparto hasta la fecha. Algunos de los dichos que él tuvo no los comparto. Pero déjame decirte algo, lo que decía Octavio Paz, mira, la ideología nubla la realidad, pero no la desaparece, Ahí está la realidad, esa es, nos guste o no, y hay que verla, y hay que observarla políticamente, y es lo que no entienden muchos de mis compañeras y compañeros de Morena. Nosotros podemos repetir a pie juntillas lo que digan en la mañanera, pero eso no transforma la realidad. La realidad es una, y es actuante y es cambiante.
¿no? Y yo te diría, en este caso que estás tú haciendo otra vez el tono con Porfirio, yo entiendo a Santiago Krill por qué su motivación, porque a lo mejor los jóvenes no recuerdan o no saben que Porfirio fue fundamental y artífice para que se construyera el INE. El INE, que ahora ya, por gracia y obra de nosotros, ya es puro y limpio porque ya se fue Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Ya suponemos, aunque en la realidad hay intereses todavía de estos personajes al interior. Pero suponemos que eso ya lo hace puro al INE, ¿no? Porque ya llegó Guadalupe. Eso lo estás diciendo tú. Bueno, por eso. Pero me parece ridículo. Te voy a decir por qué. Que el INE es una institución que nosotros promovimos, el IFE. Y las reformas político-electorales, las últimas reformas de los 20 años, las promovimos desde la izquierda nosotros. O sea, todo lo que hoy combatimos y que presentamos luego en el plan A, plan B, y queremos presentar en el plan C, D, F y F, lo que tú quieras, son contra lo que nosotros propusimos. Sí, para que se fundara. Yo estuve en el fraude. Pero ese es un ejemplo. No. A ver, tú estuviste en el fraude de qué año? En el 88. Bueno, y no es yo estuve cuando violar, cuando traicionar estaba del otro lado. No es traicionar tus ideales. Cuando sacas un tuit, mira, vámonos. Yo los pelos de la burra en la mano. Por eso. 20 de febrero de este año. Sí. Soy de Morena y soy de los que piensan que la defensa ciudadana del INE no solo es justa, sino necesaria, porque el plan B es inconstitucional. Por supuesto. No creo en un México dividido, yo creo en un México que sea fruto de una renovada reconciliación y unidad nacional. Claro. Puta, casi te caes de la silla cuando escribiste el tuit con tu crítica para Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que tú sabes muy bien que hicieron y deshicieron con ese Instituto Nacional Electoral. Este INE nos ha reconocido todas nuestras victorias, empezando por la del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todas, ¿eh? Fue a pesar del INE. Fue a pesar del INE. Igual las gubernaturas. Ahora resulta que el santo INE... Yo estoy aquí, gracias. A ver. Yo estoy aquí, gracias también a que el INE hizo bien su trabajo en el 2018. Pero a ver, ¿tú estás de acuerdo que ese INE de Lorenzo Córdoba haya dejado sin consecuencias el dinero de Odebrecht de la campaña de Peña Nieto? ¿Tú crees que sea posible que las autoridades electorales... Eso no es del INE, eso es del Tribunal Electoral. Y no tiene que pasar por el INE primero. Hay que mejorar, hay que perfeccionar y hay que transformar, pero no destruir instituciones que la izquierda, como nosotros, promovimos. Nosotros promovimos al IFE primero, nosotros. Esta izquierda que viene del 87-88, Yo estuve en ese fraude y yo denuncié a Manuel Bartlett y ahí están mis declaraciones. O sea, dice Manuel Bartlett que no era bronca de él, que fue el contubernio del jefe Diego con el PRI. No es cierto. A ver, él nos quiere dar a tole con el dedo, Porque Manuel Bartlett, toda la elección se manejaba en gobernación. El colegio electoral era la Cámara de Diputados que controlaba en el 80% el PRI. Era un partido de Estado, era un régimen de partido de Estado, en donde él como secretario de Gobernación era la cabeza electoral del Estado. No era el gobierno, era el Estado. Y a mí y a Ramiro de la Rosa, que fue dirigente juvenil en aquel momento, estuvimos en ese 6 de julio con Manuel Bartlett. Suponiendo que el secretario de Gobernación es tan poderoso en México, por ejemplo. En esa época lo era. En esa época. En la época de Peña Nieto también era poderoso. En esa época de ese PRI, el secretario de Gobernación operaba las elecciones, las comandaba. Y él mandaba en la Cámara de Diputados. Es falso. Digamos las cosas como son. Así son. Así como estuvo Tatiana Cloutier con nosotros, ¿no? Que venía del PAN en 2018. Era una panista recalcitrante. Y tenemos muchos panistas en el gobierno y gente del PRI y cedillistas y salinistas. ¿Y no estará saliendo ese corazoncito priista, echeverrista, tuyo, Alejandro? Yo siempre combatí ese partido de Estado. Esa es mi distinción, que yo lo dije en su momento cuando tenía 17, 18, 20 años, 30, 40, hasta la fecha. O sea, yo nunca he
cambiado. Yo fui el único diputado del PRI en su momento que votó en contra del aumento al IVA y arranqué mi curul en la Cámara de Diputados. Tú lo puedes ver. Yo acusé a Zedillo de haber entregado precisamente al PAN el poder. Lo puedes ver. Yo acusé cómo el neoliberalismo hizo la transición con el PAN. Por supuesto, yo los denuncié. No creas que es nueva mi posición. Yo siempre lo he dicho. Desde la corriente democrática, luego la corriente crítica. Entonces, lo que te quiero decir ahora es que tenemos que ser muy agudos. Porque el 2024 no va a ser una cosa sencilla, ¿eh? Ni un día de campo para Morena. Si pensamos que ya ganamos, cuando tú decías del INE, ¿qué en la Ciudad de México perdimos por el INE? No. ¿Sabes por qué perdimos en la Ciudad de México y no se atreven a decirlo en Morena? Es porque le entregaron las candidaturas a los bejaranistas. Desde empezando por la esposa de René Bejarano, y todas las alcaldías que perdimos, Vicente, chéquenlo, las perdimos porque se las dieron a gente de René Bejarano. La Ciudad de México y sus capitalinos no olvidan, tienen memoria histórica. ¿Tú crees que se nos va a olvidar quién es René Bejarano y que simboliza las ligas de corrupción de este país? Pues la gente no es tonta, el presidente López Obrador lo sabe. Bueno, entonces, ¿por qué crees que perdimos la Ciudad de México? Ya que estamos hablando de estas cosas. Por eso lo perdimos. No te oí tan aguerrido, tan apasionado para denunciar los libros a sobreprecio de Ricardo Monreal, el titular de el puesto que hoy ocupas como suplente, ya que pidió licencia el doctor. Por ejemplo, ¿no? A ver, además, tienes que aclararle a la audiencia no es tonta. La audiencia no es tonta, no se juega el dedo en la boca. Tú dices, no me confronto con el presidente. Claro que estás en confrontación directa con el presidente. Déjame leerte de mayo 14. Los ataques contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo no sé a qué ataques te refieras, pero si hay algo duro, a ver, si hay algo duro, lo ha dicho el presidente cuando dijo que el Poder Judicial estaba podrido. Y cuando dijo que la señora Piña es básicamente la cabeza de todos los males. Dices tú que no le has tirado dardos al presidente, pero este es un dardo al presidente. Los ataques contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación buscan situar al Poder Ejecutivo, o sea, el presidente, como el Poder Supremo, menoscabando el equilibrio democrático entre poderes. Edifiquemos un nuevo régimen político, parlamentario, semipresidencial y fortalecido con un tribunal constitucional más autónomo. Luego dices, el 8 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el último bastión en la defensa de la Constitución y del Estado de Derecho. Enhorabuena para quienes votaron a favor de la invalidez del Plan B. Sí. Les dijimos que era inconstitucional y lo es. Tengan para que aprendan a respetar la ley y la Constitución. El propio presidente se pronunció en este tema. Pareciera que te da gusto que el presidente la pierda, pero no solamente, no solamente eso. Permíteme, pues, déjame. Es que es inconstitucional. Déjame, dices, la democracia en México está en riesgo. Mira, Morena quiere controlar las elecciones porque temen que perdamos la presidencia de la República en el 2024. Por eso habrá plan C, D, E. Quieren imponer una presidencia imperial y un régimen autoritario. No lo permitamos. Oye, a ver, Alejandro Rojas Díaz Durán, si esto no es un dardo envenenado para el presidente, ¿qué es? No es para él. A ver, los presidentes de la República en México, Vicente, son dioses 6 años, pero también se equivocan en esos 6 años. ¿En qué se ha equivocado Andrés Manuel López Obrador? En ese ataque a la Suprema Corte de Justicia. Te voy a decir por qué. Entonces, a ver, el camaleónico Alejandro Rojas Díaz Durán, me acabas de decir que no te referías al presidente y ahora sí aceptas que hubo... Que se equivoca. A ver, te voy a decir por qué se equivoca. ¿Y en qué se equivoca? Cuando estaba Arturo Saldívar en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, no tenía esos ataques la Suprema Corte de Justicia, porque se suponía, y además así era, que este ministro era un ministro afín a nosotros, ¿no? Entonces, si él era afín, bueno, entonces la Suprema Corte era prácticamente pura, cristalina. Tú sabes por eso, pero te voy a decir, por eso estoy diciendo. ¿Qué cambió
Nada más la presidencia. El Poder Judicial, por supuesto que necesita una reforma, pero tú no puedes centrarla en una persona, esa crítica. Vuelvo a repetir, es el cambio de régimen político que no hemos tenido, ni la reforma de los poderes públicos. Tenemos el mismo presidencialismo, hiperpresidencialismo mexicano, desde Porfirio Díaz. Ese es un mal en México. No lo digo yo, lo decía Daniel Concio Villegas, Pablo González Casanova, Arnaldo Córdoba, los grandes intelectuales en México, el propio Porfirio Muñoz Ledo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Sabemos perfectamente que este régimen político ya caducó. El presidente López Obrador tiene que entender que tenemos que hacer una reforma del Estado profunda. No es contra las personas en lo particular, no es contra un grupo, es todo un régimen, un sistema que hay que desmontar. ¿Te das cuenta? Y para eso, permíteme, para eso necesitas hacer un gran acuerdo con todas las fuerzas políticas. Nosotros ofrecimos gobernar para todos. ¿Por qué ganamos el 2018, Vicente? ¿Por qué ganamos? Porque la gente estaba hasta la madre. De la corrupción de Peña, y no está en la cárcel, ¿verdad? A ver, y no está en la cárcel. Peña, de Calderón y de Fox. Y no están en la cárcel, ¿eh? Y no me quieran decir de que no están en la cárcel porque el pueblo no quiso. No, quisimos. Por supuesto que sí. El presidente no ha actuado. Perdóname. O sea que el presidente estás pidiendo que se vayan a la cárcel. Presidente dé un manotazo y se meta en una institución independiente como la Fiscalía General de la República. Es del presidente, es del presidente. Ahora sí pero sí te aplaudes para que se meta en la Suprema Corte. No, es que no se mete en la Suprema Corte. Está pidiendo una reforma judicial. Es muy diferente a que tú quieras que el presidente... A ver, te la volteo. ¿Por qué no critica con esa misma fuerza a Alejandro Hertz para presionar, para que meta a la cárcel a Enrique Peña y a Felipe Calderón? Yo lo apoyo, ¿eh? Soy el primero que firmo que me diga el presidente López Obrador que los vamos a meter a la cárcel. Yo denuncié a Cabeza de Vaca, el exgobernador del PAN, pillo, delincuente de Tamaulipas. No lo quisieron meter a la cárcel, lo teníamos prácticamente para llevarlo a la cárcel. ¿Por qué no lo metieron? No lo sé, ¿Y qué piensas que el Frente Amplio por México lo tenga como aspirante? Te estoy diciendo lo que nos corresponde a nosotros. No, cabrón, ahora no te corresponde, no te puedes meter en opinar acerca de ellos. Ahorita voy a opinar de ellos y mucho. A ver. Tú me dijiste que es una hora. A ver. Te estoy diciendo lo de la Fiscalía General de la República. El presidente tiene las facultades para decirle a la Fiscalía General de la República que avance las pesquisas y que pongan ante un juez a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón. A ver, yo también lo he escuchado, yo también escucho las mañaneras, pero dice, por ejemplo, el Pigmerio, no, es que una consulta, y fíjense que no se pudo. Claro que se pudo, la gente salimos a votar. ¿Cómo que no se pudo? La gente quiere que se vayan a la cárcel. No alcanzamos los números, dolorosamente no alcanzamos los números, yo fui uno de los promoventes de eso. Yo también. ¿Cuántos peces gordos de la administración de Peña Nieto están en la cárcel? ¿Cuántos? Porque no es Rosario Robles, eso es una venganza personal. ¿Ah, sí? Perdóname. Pobrecita. Por supuesto. No, bueno, a ver, ¿por qué no está Videgaray? No, los que manejaron la lana. No. Los que manejaron la lana. El que manejó la lana se llama Luis Videgaray. ¿Dónde está? ¿Está en la cárcel? No está en la cárcel. Ningún fiscal anterior está en la cárcel. No es cierto. O sea, tenemos que hablar en serio. Hablamos en contra de Calderón, no juzgamos ni siquiera aquí a García Luna. ¿Por qué no lo juzgamos aquí? Y al paso que vamos, tampoco vamos a juzgar aquí a Mario Fabio Beltrones, que salió embarrado ahora en Andorra, ¿no? Podemos meter a media clase política del viejo régimen a la cárcel, pero no hemos actuado, Vicente. La gente votó por nosotros en el 18 y por eso iba mi argumento. ¿Por qué votó? Estaba hasta la madre de la corrupción de Peña Nieto y no metimos a Peña Nieto a la cárcel. Quería pacificar el país, México. Los mexicanos queríamos paz. No pacificamos México, perdóname. Vamos a terminar como el sexenio más sangriento de la historia. Vivimos en un charco de sangre, nos guste o no nos guste. Lo bueno es que no estás confrontado con Andrés Manuel López Obrador, porque te quemas por decir que López Obrador ha fracasado en eso, ¿no? No, esa es la realidad. Que vamos a ver la economía. Dilo para que quede aquí de las cámaras. Yo apoyé y apoyo la transformación. No te confundas, Vicente. No, yo apoyo
la transformación del país, pero hagámoslo ejemplarmente. Hagamos lo que decimos que vamos a hacer. Nosotros dijimos que íbamos a acabar con la corrupción. No hay nadie importante en la cárcel. Lozoya no es importante. No. Ay, perdón. Rosario Robles son chiquitos. A ver, son accesorios. A ver, no es cierto. Yo conozco el poder, ¿eh? A mí no me van a engañar. ¿Quién tiene que estar en la cárcel? A ver, Peña Nieto, olvídalo. Y Luis Videgaray, punto. Y Mid, por supuesto. ¿Por qué no estar en la cárcel? Pues porque no quieren. ¿Quién no quiere? Pregúntale al presidente. ¿Por qué no va? ¿Por qué no inician? ¿Por qué te cuesta tanto? A ver, ¿por qué te cuesta tanto decir el presidente no quiere? Desde tu perspectiva, obviamente. Pero dilo. Porque él tiene el poder. Entonces dilo aquí ante las cámaras. El presidente no quiere meter a la cárcel a... No. A ver, nosotros, te vuelvo a repetir, no me lleves ahí donde tú quieres. El presidente... No le saques, Alejandro. No, lo estás diciendo tú. No, yo estoy diciendo, deberíamos haber metido a la cárcel. ¿Y ahorita para qué? Pero estás responsabilizando al presidente por no hacerlo. Entonces di, el presidente no ha querido. A ver. Si hubiéramos querido acabar con la corrupción de raíz, hubiéramos metido desde el principio a Peña Nieto a la cárcel y a toda su pandilla. Desde el principio. No lo hicimos. No lo sé. Yo no he hablado con el presidente. Pero si fuera asesor del presidente, le hubiera dicho, presidente, hay que meterlos a la cárcel porque la gente en el 18 estaba hasta aquí de la corrupción de Peña Nieto. 2, si hay cuentas pendientes con Calderón, también llevémoslo ante un juez. ¿Por qué nada más lo satanizamos? Juzguémoslo. Si hay elementos, ¿por qué García Luna en Nueva York? ¿Por qué no aquí en México? No solo él, todo el aparato policial. Porque el Poder Judicial, no, así lo veo yo, no, el Poder Judicial no sostiene el fiscal es de la 4T. misma manera un proceso. El fiscal es de la 4T. Es que no. Todos los demás, todos los de abajo, yo no puedo confiar en ellos. A ver, no. ¿Tú confías en ellos? Mira. ¿Tú confías en el Poder Judicial? Mira, confío en la fuerza que tiene un presidente de la República. En eso confío. Si un presidente de la República se toma la tarea de decir, a ver, vamos a hacer una limpia. ¿Qué hizo Guatemala, por ejemplo? Mandó traer a la Comisión Anticorrupción de la ONU y metieron a 3 presidentes a la cárcel, expresidentes. No es venganza política, es una depuración de un sistema. Es lo que hay que hacer en México. Tenemos que acabar con la corrupción. Con todo respeto, si queremos hacer una raya en el agua, como diría Alfonso Reyes, tenemos que caminar hacia adelante, Vicente. Bueno, entonces déjame preguntarte, de la lista de personajes que se han registrado oficialmente por el Frente Amplio por México para ser candidatos, ¿hay corruptos y corruptas? Sin duda, por supuesto ¿Quién? que sí. No lo sé, ¿Santiago pero Krill? no lo sé. No lo sé. Fíjate que no Pues soy... es que tú tienes una gran claridad, conoces el poder, dices. Pues entonces, si conoce el poder, senador, sí, me imagino que conoce quién debe. ¿Santiago Krill es corrupto? Te lo pregunto aquí, en este espacio en el que hemos denunciado su vínculo con factureras, de él y de su hijo, que hemos denunciado que se convirtió en el secretario de Gobernación que más licitaciones a casinos dio, aquel que fue secretario de Gobernación cuando empezó a crecer Genaro García Luna y tenía los expedientes del CISEN. ¿Es o no corrupto Santiago Krill? No solo son corruptos muchos de ellos, Vicente, son impresentables muchos de ellos. No ese es el punto. Cabeza de vaca está en la lista. A ver, por eso. ¿Y qué dicen? A ver, en el PAN dicen, dime, es un perseguido político. Y dime cuántos de la 4T han interpuesto una denuncia contra uno de ellos. ¿Yo soy el único de la 4T? Dime quién más. En su momento... A ver, dime quién más. A ver, diputados, senadores o funcionarios... Se me pregunta si no me deja responderte. No fue casi nos vamos a agarrar a madrazos aquí. A ver, senador. ¿No fue Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera el que estuvo inmerso en este proceso que llevó al desafuero o al... Porque fue por mi denuncia, no fue por él. A ver, Vicente, te vuelvo a repetir. Ningún miembro de Morena, de la 4T, ha interpuesto una denuncia de hechos contra los personajes que mencionas. Si yo tuviera elementos,
de cualquiera de ellos, con gusto iba y los denunciaba. Necesitas ver más seguido Sin Censura. No, bueno, pero... Te puedo pasar alguna información dame elementos. sobre Dame elementos. Osorio Chong, que ver, acabamos mira, de desnudarlo, acabamos si de tú desnudar tienes- a Santiago Krill, acabamos de desnudar, A ver, por lo menos para que los investiguen. A ver, por eso, todos esos son impresentables y yo creo que obviamente ninguno de ellos, de los que mencionaste, tienen el futuro para que gobiernen el país. Yo coincido contigo, ese no es el punto. Yo no estoy defendiendo a la otra parte. Yo quiero que continúe la transformación, pero quiero que continúe con rectificación, porque también nos hemos equivocado. O sea, no me salgan con que todo lo hemos hecho bien. Por supuesto que no. O sea, si ustedes se fijan, cuando serenos, morenos, vamos a tranquilizarnos, pongamos los puntos sobre las íes y veamos la realidad. A ver, hace un mes no había oposición en México y todos decíamos que íbamos a arrasar en el 2024. ¿Estás de acuerdo? Seguimos igual. No. Estoy en desacuerdo con tu diagnóstico. Bueno, yo no. Hace un mes no teníamos oposición Hoy sí y hoy ya la seguimos teniendo moralmente derrotada. No, ese es ¿Quién es la oposición? Es un eslogan. ¿Quién? Es un eslogan. ¿Quién puede ganar? Mira, es un eslogan. ¿Quién puede ganar? Es un eslogan. Y me recuerdo al 87, me remito, te estoy hablando 30 años antes. ¿Quién puede ganar? Mira, la moneda está en el aire, te voy a decir por qué. Una parte del electorado, estoy hablando del 40%, no es menor. 40%. De entrada yo te diría, está en riesgo la mayoría calificada en las cámaras del 2024. Con el 40% no somos mayoría calificada, ¿estás de acuerdo? Si en el 2021 Morena no ganó la mayoría, o sea, ojo, no ganamos la mayoría en el 21. Somos mayoría en la Cámara de Diputados gracias al PT y al Verde. Ojo, Morena solito no gana la mayoría. No ganó el 21. Y también sería jugarle el dedo a la boca, decirle a la audiencia que solo Morena puede tener mayoría calificada. No se puede. Por eso. Pero a ver. Nomás para que quede claro, Sí, porque pero ahorita, aquí pero ahorita no tenemos mayoría calificada con nuestros aliados. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Bueno, entonces no ganamos mayoría calificada. Ahorita. No ganamos en el 21. Ahorita tienes 40% de oposición al gobierno. Y tienes un 15%, de 15 a 20% de indecisos. Esa es la realidad, Quien te quiere decir, no, es que vamos a arrasar. Espérate. Platiquemos tranquilos. Como se toman las decisiones, no es de pasión, es de razones también. A ver, tienes el 15% de indecisos y tienes el 40% de oposición. ¿De acuerdo a quién o qué? No. Todos los No, de acuerdo a qué las número. mismas votaciones. Es más, estamos peor si vamos a los números. Te voy a decir, la oposición tiene 3.6% más votos que nosotros en conjunto en bloques. Está subestimando el factor López Obrador que va a jugar. Él no va a estar un en la papel. boleta. Yo sé, pero Por el factor En el López 21, Obrador. Por eso, en el 21 el factor López Obrador, que estaba en el cenit de su gobierno, cenit, Todavía. No, pero estaba en De el acuerdo a cenit. los números, de acuerdo a Por las eso, por encuestas. eso. Pero de ahí, te voy a decir una cosa que a veces se nos olvida. Ninguna corcholata tiene el nivel de aprobación del presidente López Obrador. Porque su liderazgo es único. Su liderazgo es él. Es un hombre carismático, es un hombre que sabe comunicar muy bien, es un líder auténtico, popular. Es él es el presidente López Obrador. Es un fenómeno político, él en lo personal. Pero eso no lo puede trasladar a cualquier corcholata, ninguna corcholata, eso es de él. Cámate, Porfirio. No. Me hiciste acordar de Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Es que eso no es transferible, no lo puedes endosar, tú no le puedes dar un cheque a una corcholata y decir, vale por 30% de mi popularidad, te la voy a transferir en campaña. No, eso no se presta, ni lo compras en las farmacias, ni lo consigues en ningún puesto, no. ¿Eso lo traes o no lo traes? Bueno, eso, el presidente López Obrador no va a estar en la boleta, como no estuvo en el 21, ya ves cómo nos fue, perdimos la mayoría en la Cámara, somos mayoría artificial, punto, nos guste o no nos guste. Perdimos más de 56 diputados federales. Pero Bueno, gobiernas no 3/4 partes no de importa, los estados, ¿no? Por todo el aparato, porque todo el aparato funciona. Funcionamos como un partido de Estado, No nos hagamos bolas.
¿Estás comparándolo Como las viejas épocas. con el PRI? Por supuesto, es un nuevo PRI, Morena. No, lo bueno es que eres morenista así, No, bueno, comprometido con a la ver, transformación. las estructuras del poder están volcadas con el partido Morena. ¿Qué tiene que de malo? O sea, esa es la realidad. Eso estamos viviendo. No hay una separación del partido con el gobierno. No me digas que Mario Delgado es un líder. No, él es un gerente que administra las decisiones que se toman en Palacio Nacional. Se acabó. Ni siquiera Y los números le dan la razón, ¿no? al presidente, no a Mario. O sea, por favor, no nos leamos las cartas. ¿Tú crees que las encuestas funcionan? No es cierto. Tú estás en contra del proceso No me gusta, de no selección. no me gustan las encuestas. Pero qué rápido que hace cambiaste de Morena. opinión cuando Monreal dice, va, le entramos, y tú decías que casi estaba cantado el fraude. Yo digo Te voy a rescatar uno de tus dichos, porque, yo no confío en las encuestas de Morena. Siempre lo he dicho y no me mantengo. Las encuestas de Morena, para empezar, la Comisión Nacional de Encuestas, ¿sabes quién la preside? ¿Quién? ¿Tú no sabes quién la preside? No, recuérdame. Es un articulista de la jornada que se llama Pedro Miguel, que de encuestas sabe lo mismo que yo de astronomía. Todo mi respeto a Pedro Miguel. Bueno, no sabe de encuestas, es un buen escritor y redacta discursos muy bonitos, pero no es encuestólogo. No es un hombre que conozca de esa... Bueno, tampoco se hacen las cosas por lo que dice Pedro Miguel, bueno, ¿no? Pero finalmente los tres que están ahí fundamentales no saben de estos temas. Ah, caray, ¿quiénes son? Son otros dos no recuerdo, pero uno se apellida Luján, el otro no recuerdo el nombre, pero no son expertos en ejercicio. Ahí te va. Ejercicio demoscópico. Nada más, es que pareces peor que Santiago Krill, peor que Xóchitl Gálvez, peor que Marco Cortés, peor que Alito Moreno. No, ya no. Morena debe organizar una elección primaria para elegir la candidatura presidencial tal y como lo propone Ricardo Monreal. La encuesta es el método de la imposición. Sí. El pueblo debe decidir con su voto libre y secreto. Sin democracia, Morena no ganará en el 2024. Sí. ¿Qué cambió de tu opinión? No, sigo con la misma opinión. Es más, ¿sigues pensando que la encuesta es el método de la imposición? sí, yo sigo pensando eso. Entonces es un tonto Monreal por aceptar este proceso, ¿no? Bueno, es su decisión. Yo no estoy encuestándome. Es una decisión de él. Yo creo que las encuestas en Morena siempre han sido una simulación. Y yo creo, te voy a decir algo más. ¿Qué pasa? A ver, es que tú no dices, yo no estoy confrontado, no me quiero confrontar con el presidente. El presidente se muere en la raya por las encuestas. Y tú estás diciendo que las encuestas siempre han sido. Sí, son una simulación. Tan es así que... Lo bueno es que no te quieres confrontar con Andrés Manuel López Obrador. Las decisiones más importantes del presidente no las ha tomado por encuestas, las ha tomado por consulta popular. Déjame decirte algo. ¿Cómo canceló el aeropuerto? Por consulta popular. ¿Fue encuesta? No, fue una consulta popular con voto libre, secreto y directo. ¿Cómo fue la cancelación de la inversión en Mexicali de una cervecera? ¿Fue una encuesta o fue una consulta popular? Consulta popular. Bueno, no fue encuesta, ¿verdad? ¿Cómo fue la consulta de los expresidentes para meterlos a la cárcel? ¿Fue encuesta o consulta popular? Consulta popular. Bueno, no fue encuesta, ¿verdad? ¿Y cómo fue el pleitazo con el INE para la ratificación de mandato que no fue revocación? ¿Fue encuesta o fue consulta popular? Consulta popular. Bueno, fueron las decisiones más importantes del presidente López Obrador. ¿Por qué la decisión más importante de Morena es una encuesta y no consulta? Entonces, oye, es que Alejandro ¿es una broma? Se cae de la mata, porque unas son decisiones de Estado, es el presidente de todos los mexicanos, y la otra decisión es interna del partido. ¿Qué pasó? Me sorprendiste con esa. No conoce los estatutos de Morena, ni los principios. A ver, ¿a qué te Morena refieres? es propiedad del pueblo de México y el presidente basa todas sus decisiones en que el pueblo sea quien tome la decisión. ¿Qué mejor que el pueblo sea quien con su voto? Pero esa es tu opinión. Pero esa es tu opinión. Yo respeto la tuya y la del presidente. No coincido, pero la respeto, ¿verdad? Pero sigues pensando. Nada más quiero aquí que... No le saques. No le saco. Pero aquí quiero que digas en estas cámaras.
No le A ver, saques. ¿la encuesta es el método de la No. imposición? A ver, déjame terminar. La encuesta es el método de la imposición. Ahorita te termino de contestar. La encuesta que dice Andrés Manuel López Obrador que va hasta la muerte con el proceso, ¿ha sido una simulación? Yo estoy con el presidente cuando dice que el pueblo tome la decisión. En una encuesta, el pueblo no decide nada. Entonces sí estás confrontado con el presidente. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Por dos rasgos fundamentales. Dos rasgos que no te da ninguna encuesta. Lo que sí te da una elección directa, como lo que yo estoy diciendo, y lo que planteó Monreal, y lo sigo sosteniendo, incluso si hay empate técnico. Ojo, porque yo estoy aventando la pelota. ¿Qué pasa si hay un empate técnico en las encuestas que ahora están haciendo y que aceptaron ellos? Yo no, ellos la aceptaron, yo estoy apoyando, está bien. Pero si yo hubiera sido, yo no acepto. Pero ya está. Ahora, ¿qué pasa si hay empate técnico entre dos punteros? ¿Va a ser otra encuesta? No, claro que no. Vayamos a las urnas y que haya debate, Vicente. Es ridículo que la izquierda en México, que llegamos debatiendo, proponiendo, confrontando ideas, no haya debate. Pues que haya debate con la derecha, con los conservadores, rumbo al 2024. No. Pero aquí se supone que todos van a continuar con el proceso de transformación, ¿no? Pero cada quien tiene sus matices. A ver, permíteme. No es lo mismo Chana que Juana. Bueno. Así es. Déjame decirte y termino mi argumento. ¿Por qué creo que es diferente, muy diferente, una encuesta a una elección primaria? Primero, porque una encuesta no es ningún método democrático, es un ejercicio demoscópico, estadístico, que solo retrata un momento. Decía Clinton, mira, una encuesta es como un hipódromo. Tú tienes que tomar fotografías en 4 momentos. Cuando sale, en la primera curva. En la primera curva lo que vas a ver es cómo salieron, ¿no? Salen así, los caballos del primero al séptimo, octavo lugar. Entonces en la primera curva tú vas a ver primero una fotografía en la cual prácticamente similar a cómo salieron. En la segunda curva empieza a variar. En la tercera curva empiezas a ver la definición de quién se mueve. Del tercero, quinto, cuarto lugar, cómo se rezaga el primero o el segundo. En la cuarta curva ya ves lo que le llaman el sprint, que va de la mano con el último tramo, ¿no? Entonces dice, una encuesta tienes que ver el círculo completo, porque cuando traes el impulso, que fue lo que nos pasó en Coahuila, es el ejemplo de Coahuila. Hay algo que se llama el sprint final. Si alguien al principio trae 20 puntos o 25 y se mantiene en la curva igual, y uno que tenga, en el caso, digamos, Monreal, empezó con 5 puntos, va con 10, con 15. En el último... No seas tan... No, tampoco... O que sea. Leches, tanta Monreal, crema en los tacos. o Marcelo. 7, o Adán, los que sean, ¿no? Se me hace que ya lo pasó el Güero Velasco. O Claudia, que vaya despuntando Claudia, que vaya rebasando a Marcelo. Entonces, tú vas viendo, pero lo que tienes que considerar, y dice Clito, es el impulso. ¿Qué pasó con Guadiana y con Mejía en Coahuila? Mejía venía de muy atrás. Guadiana nunca se movió y al contrario empezó a caer. Entonces llega un momento en que si tú cruzas eso con el tiempo, se hace una prospección. Es obvio que si tú decidiste por el que va bajando y no por el que va subiendo, vas a perder. Es lo que va a pasar en la encuesta de Morena. Si no toman en cuenta este rasgo, nos vamos a equivocar o nos podemos equivocar. Segundo, si hay una diferencia entre 3, 4 puntos entre el primero y segundo lugar, que seguramente lo va a haber, desde ahorita en tu programa lo digo en exclusiva, tiene que haber una elección primaria. Tiene que ir a la gente, el pueblo de México, como quiere el presidente López Obrador, y no me digas que el presidente está en contra de que el pueblo opine. A mí me encantaría que hubiera un debate entre los dos punteros, quienes sean, y que la gente decida, pero no una encuesta. Vayamos a la urna. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué quieren proteger a alguna corcholata, no sé a quién, que no haya debates, que no se despeinen, que no
debatan. No, tenemos que contrastar proyectos, tenemos que contrastar ideas, perfiles e historias personales y que la gente decida. Vicente, ¿no sería más democrático? ¿No tendría más legitimidad democrática? ¿Qué es lo que no te da una encuesta? La encuesta te da la elección primaria y consulta popular te da dos cosas. Primero, legitimidad popular. Eso no te lo da ninguna encuesta, ¿eh? No es una transferencia de la voluntad, porque no sé a cuántos van a encuestar. Pueden encuestar a 100,000, pero son 96 millones con derecho a voto. 96 millones. O sea, si tú dices, es que encuestamos a 10,000, uy, qué miedo, pues no es nada. No, espérate. No, esto es una decisión de legitimidad popular. Y segundo, autoridad moral y política. Eso tampoco te lo da una encuesta. La única manera de que surja un liderazgo... Andrés Manuel, la última vez que supe, ganó una encuesta a Ebrard. ¿Eso no le dio tampoco la estatura o parte de la estatura que ha ganado? Mira, eso fue en 2012, eran otras condiciones. Hoy tenemos el poder, es diferente. Hoy tenemos una obligación. Entonces, a ver, ¿tú estarías en contra de que el pueblo decida? No. Vicente, estás en territorio. No. A ver, déjame preguntarle a la gente de Sin Censura. ¿Ustedes quisieran votar en una urna con su voto libre, secreto y directo? ¿Así lo van a hacer en el 2024? No. Ah, bueno. A ver, Morena. Otra. Espérame. Aunque te diga nuestro amigo, yo sé quién. Mira, déjame terminar. A ver, que te diga quién. Déjame terminar. Les pregunto directamente, ¿no les gustaría como yo que si hay empate técnico, 3, 4, 5 puntos de diferencia entre el primero y segundo lugar, en esta gira de la 4T para la coordinación de la defensa de la transformación, si resulta esa diferencia mínima, vayamos a las urnas y que cada quien decida con su voto libre y secreto y directo, después de 2 debates o de un debate, quién debe ser el abanderado o abanderada de la cuarta transformación? Me parece lo más democrático, lo más transparente, lo más limpio para contrastar proyectos. ¿Por qué siguen protegiendo, defendiendo que no haya debate de las ideas? Tú y yo estamos debatiendo. ¿Por qué no invitas aquí a los aspirantes, a las corcholatas? A mí me encantaría que estuvieran contigo los 4, los 6, Noroña, que es extraordinario polemista, y que dijeran sus cosas. ¿Por qué no los invita a Canal 11? Pues es del gobierno, es del IPN. No podemos discutir las ideas, no podemos presentar proyectos. No, en el 11 no, porque todavía está María Amparo Casar, Ezra Chabot y todos estos cabrones que... A ver, pero tampoco somos el pensamiento único, no somos estalinistas. Viva la diferencia y viva la crítica. A ver, eso es una democracia, Vicente. Es la contrastación de las ideas. Yo no estoy con la derecha, se equivocan. ¿Sabes qué es un error? Y te lo voy a decir. Este ataque que se ha venido contra Xóchitl Gálvez es un error enorme. ¿Cuál ataque? Yo no coincido con ella. La hemos desnudado políticamente hablando, la hemos exhibido. A ver. Pero espérate, yo no he terminado. ¿No le gustaría a usted que nos está viendo que así como se sostiene el senador Alejandro Rojas Díaz Durán, usara las cámaras de Sin Censura y le dijera al presidente, pero no lo va a hacer, no sé por qué? La encuesta es el método de la imposición. La encuesta siempre ha sido una simulación. Sí. Díselo al presidente. ¿Por qué al presidente? Si él... Porque la está defendiendo hasta el final y porque el presidente es el que ha sostenido que el método debe ser la encuesta. Con el mayor respeto al presidente, quiero seguir sus pasos del presidente López Obrador. Que se consulte a la gente. Él no le tiene miedo a que el pueblo... Lo que tú escribiste en Twitter, senador. Lo ratifico. Yo creo que las encuestas son una simulación porque no revelan ni reflejan la voluntad popular. Mira, el señor presidente no quiso decirlo así directamente, pero usted que ha propuesto... No ponga palabras en tu boca que sean mías. No, a ver. Yo soy responsable de lo que digo. Pues hágase responsable de esto, senador. Yo ya lo escribí, no lo he borrado. No, por eso, pero lleva un destinatario a Palacio Nacional. No, también sí, pero por eso yo, ¿sí? Yo le estoy proponiendo... ¿Entonces sí? Yo le propongo al presidente... ¿Entonces sí al presidente? No, le estoy proponiendo al presidente López Obrador que apoye, fíjate bien, le pido desde Sin Censura, contigo Vicente Serrano,
que el presidente apoye que si hay empate técnico, estadístico, en la encuesta que se va a hacer a finales de agosto, principios de septiembre, para elegir al coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación, que vayamos a las urnas, que haya una consulta popular, que se coloquen urnas en todas las plazas públicas, que el INE lo organice. Ya tenemos un nuevo INE, ya confiamos en Guadalupe Taidey, entonces podemos... Pero en el tribunal todavía... Podemos, no, pero no lo va a calificar el tribunal, lo vamos a calificar con el INE. Permíteme, pero presidente López Obrador, yo le pido que ojalá apoye la propuesta, que si hay empate, que si hay duda del resultado, para no perder la legitimidad, porque nuestro candidato o candidata tiene que surgir con mucha fuerza popular. A eso es a lo que yo voy. No me importa quién sea el candidato o candidata. Fíjate bien. Para mí lo importante es que surja con la fuerza del pueblo. Y la manera que puede surgir una candidatura poderosísima, que realmente arrase en el 24 a cualquiera que nos pongan, a Xóchitl, a Santiago, a quien sea porque el pueblo lo haya expresado. Y una encuesta no refleja eso, ni siquiera el ánimo social. Es una fotografía de un momento. La voluntad popular solamente se puede expresar por la libre conciencia que ejerce un ciudadano consciente de lo que quiere, después de un debate, porque tiene que haber debate y que contrasten ideas y proyectos. Yo estoy seguro que ahí Monreal, déjame decirte, Monreal puede dar la sorpresa, o cualquier otro. A lo mejor Adán Augusto, a lo mejor Marcelo, a lo mejor Claudia nos sorprende, no lo sé, pero necesitamos escucharlos, no que repitan, porque perdóname, esta gira nacional es la repetición de las consignas, que está bien, claro que hay que apoyar lo que se ha hecho, por supuesto que sí, yo no digo que hagamos campaña en contra, pero la gente tiene que saber cómo va a resolver sus problemas. Lo que le preocupa a la gente es cómo vamos a resolver el problema de la seguridad, cómo el problema de la desigualdad social, de las oportunidades, de la calidad de vida. Si hicieran eso, serías el primero, casi lo puedo afirmar, serías el primero Alejandro Rojas Díaz Durán que estuvieras pidiendo que la autoridad electoral meta en cintura a las corcholatas por estar violando la ley. A ver, tú sabes muy bien que el INE ya impuso medidas cautelares para que no se presentaran propuestas, como lo hizo, por cierto, hoy Marcelo Ebrard. Preparémonos para ese ramo. También lo ha hecho Claudia, también lo ha hecho Dan, han hecho propuestas. Oh, varias. ¿Cómo qué? Varias. Velas. No, es que yo le he dado seguimiento. No. Así como Marcelo decir, el plan Ángel. Mira, más allá de eso, precisamente pero a ver, antes de que me olvide, con todo el sarcasmo del mundo, ustedes ya me conocen, pero, presidente, no lo sé. Como dicen en redes, no lo sé, Rick, suena falso. ¿Cómo que debate y voto en las urnas? Cuando el señor dice que las encuestas son el método de la imposición, una simulación. Sí. Por favor, Alejandro, dejémonos de cosas. Mira, te voy a decir por qué, en este caso de Morena. No quieren que sea solo una pregunta. Te voy a decir dónde está el truco. ¿El truco para qué? ¿O el truco para quién? Lo que ha habido a la imposición. Te estoy hablando de lo que yo he vivido de todos los gobernadores y candidaturas, incluyendo la mía, que ni siquiera me dejaron registrar aquí en la Cuauhtémoc. Déjame decirte qué hacen en Morena, porque las conozco desde el 17 que no la aplicaron. Nos hicieron la monrealiña, ¿no? En el 17. Mira, te voy a decir qué hacen. Todavía duele. No duele, simplemente te estoy diciendo hechos históricos. O sea, te digo lo que yo viví, no lo que no viví. Tú criticabas a Andrés Manuel. O sea, ¿Cuál crítica? Ahí están tus videos. ¿Cuál crítica? Pero déjame. Esta, señoras y señores, se llama patadas de ahogado de un senador que no acepta que está jugando un papel de los conservadores. Claro que sí, porque prefiero haberlo criticado en el 2016 y estar del lado correcto de la historia hoy, y que tú me digas que tú estás del lado correcto en el 2023 haciendo estos señalamientos. Le estoy ayudando al presidente, te voy a decir por qué. Mira, te voy a decir las encuestas. Agradezcale, presidente, agradezcale, por favor. Siempre lo ha apoyado y él lo sabe. El presidente lo sabe y lo sabe bien. Ya he estado en mi casa, que es tu casa, y la casa de ustedes. Pero no son amigos. Miren, no, los conocemos muy bien, políticamente muy bien. Mira,
Entonces, sí, cuando Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Y yo lo conozco él también, bacalao. ¿Ah, sí? Al presidente lo conozco muy bien. A ver, no, lo que acabas de decir, a ver, acláralo. No, es un gran político, lo conozco muy bien, sabe lo que está haciendo, él está conduciendo el proceso sucesorio, por supuesto, pues, eso es uno de los grandes políticos que ha habido en México, por supuesto que sí. Pues entonces, ¿cuál es el truco que te tienen en las encuestas? A ver, pues. Entonces, en primer lugar, te dicen, a ver, ¿quién quieres que sea el candidato, no? O el aspirante, o el coordinador de la transformación. Esa es una pregunta. Y luego te sueltan 5 preguntas. No sabes ni qué van a preguntar y ya estás... A ver, los conozco, no necesito saber. Ya los conozco y sé cómo las procesan y sé quién las procesa. Además, adentro. ¿Quién? Y lo diré en su momento. ¿Quién? Lo diré en su momento. ¿De una vez? No. Pues para exclusivas estamos, ¿no? No, ya te di varias. No te voy a dar esta. Esta te la voy a dar después. Mira, y te lo prometo, ¿eh? Y te lo ofrezco y entre el público. Te digo quién lo hizo. Si lo hacen, yo te digo quién y cómo lo hicieron. Pero lo que han hecho es lo siguiente. Ponen 5 preguntas de valoración subjetivísima. Te dicen, ¿quién es el más leal? ¿Quién es el que se parece más? ¿Quién es el menos corrupto? ¿Quién es? Entonces, son valoraciones muy subjetivas y le dan un valor. A la primera pregunta, que es la importante, ¿no? Es como que dicen, ¿quieres a Vicente Serrano en el programa? ¿Sí o no? Es punto. O sea, ¿te parece si trae pañuelito? No. Esas valoraciones le dan el mismo peso que la primera pregunta. Entonces, el que gana la primera pregunta, al segundo lugar o al que quieran, le dan el peso aquí. Internamente dicen, no, es que de las 5 ganó 4. Entonces, pues se compensa. Entonces, quien ganó es no el que quiere la gente. Bueno. Sino que esa subjetividad, yo creo que debe ser, y ahí coincido con Marcelo, que debe ser una boleta, la encuesta. Nada más decir, ya conocemos, a ver, ¿por qué le vamos a regatear y preguntarle a la gente si Noroña es leal a la 4T? Claro que es leal. ¿Por qué le vas a preguntar? Bueno, para muchos, hasta no hace muchos meses, Ricardo Monreal andaba bateando para tercera. Pero eso no es definitorio en cuanto que a quién quieres. Es importante esa pregunta. No. La pregunta es muy sencilla. ¿A quién quieres? Si en la elección presidencial no te preguntan 5 cosas. ¿Quién quieres de presidente o quién no quieres? O sea, punto. Eso es lo que tenemos que hacer. La elección interna de Morena es para fines prácticos la elección presidencial prácticamente. O sea, quien surja de este proceso es prácticamente el próximo presidente de México. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Sí. Bueno, entonces yo digo, pero te contradices. ¿pero qué necesidad? Hay una contradicción. No. Pareciera que Alejandro Rojas y ese Durán es una contradicción constante. ¿Qué pasa si tú dijiste que el volado estaba en el aire? Por eso. Entonces me estás diciendo ahora que el que gane la encuesta en Morena es casi el presidente de la presidencia. Siempre y cuando surja de un proceso que tenga amplia participación popular. Yo quiero, y ojalá, y Mario Delgado, y lo aprovecho tu programa porque lo ven millones de personas, Mario Delgado no ha tenido ni la cortesía de invitarnos a platicar a los representantes de los aspirantes. Yo soy representante de Ricardo Monreal en la mesa. ¿Tú crees que nos ha llamado para decirnos, sentémonos para platicar y darle seguimiento a todo lo que está sucediendo en el proceso, incluida la metodología, para lo más importante? Te estás poniendo de pechito. Dicen que yo no quiero hablar con... ¿Cómo dicen? ¿Cómo va? Con el payaso, si puedo hablar con el dueño del circo. Sí están hablando directamente ellos, están reunidos ellos firmaron, ellos aceptaron, ellos que dialoguen. No. Alejandro, Alejandro, esa es ganas de protagonismo. Deja que el doctor Ricardo Monreal haga lo que tenga que hacer. El tema es muy delicado, te voy a decir por qué en lo técnico, que tiene que ver con las encuestas, precisamente. Ellos están en la gira nacional. Hoy están aquí, mañana están en Coahuila, pasado mañana en Yucatán, en San Luis, donde quieran, todos los 4, están como reguiletes, los 6, ¿no? Bueno, los equipos que estamos representando, tenemos que analizar y acordar la metodología. Forma parte del equipo. Ya que te pusiste de pechito. A ver, ¿forma parte del equipo del doctor Ricardo Monreal Gibran Ramírez?
Bueno, él lo apoya a Gibran. No, pero mi es representante. pregunta fue clara. Ustedes tienen un equipo, me dijiste, lo acabas de decir, forma parte de ese equipo Gibran Ramírez. ¿Él apoya a Ricardo Monreal? No, no fue lo que te pregunté. No, es que Ricardo Monreal no tiene un equipo. Pues lo acabas de decir. No, nosotros, yo soy representante. los que lo representamos. Yo soy, no equipo, soy representante de Ricardo Monreal ante el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Eso es lo que soy. No sé qué sea Gibran. Que sé que lo apoya bueno, Monreal. No sí. sabe qué. A ver, es que con Gibran, Bueno, que por cierto se ha convertido en un. Yo no soy Gibran. Yo sé, pero te reúnes con Gibran. Y me reúno también con Mario Delgado, y me reúno con la gente de Adán Augusto, salieron en esta fotografía. Y con la gente de Marcelo. Dialogando con Gibran sobre los grandes temas nacionales. Gibran es uno de los jóvenes más brillantes de esta lúcida generación porque son el faro que ilumina un nuevo futuro para México. ¿A punta de golpetear al presidente, Alejandro? Bueno, eso no es mío, pero yo respeto lo que ¿No es opinen. tuyo? Ahí dice, Alejandro Rojas Díaz Durán, 15 de febrero del 2023. ¿Sí? No, ya te pusiste peor. No, a ver, sí. Dices que no es tuyo. Ahí está, es tuyo. Sí, a ver, Gibran, y lo suscribo, es un joven muy talentoso. Que se la pasa golpeteando al presidente y a la 4T. Ah, mira, eso tiene su posición crítica. Yo la respeto, no comparto muchas cosas que él dice. Yo no soy Gibran, te vuelvo a repetir. Pero no forma parte del equipo de Ricardo Monreal. Apoya a Ricardo Monreal. No tenemos un equipo nosotros porque no tenemos una estructura. Vicente, en serio, no tenemos una estructura política. ¿Y así piensan ganar? Yo creo, mira. ¿Sin estructura? Nosotros no tenemos estructura política. ¿Cuál dedo crees que me chupo, senador, cuando dices que no tiene estructura política, Ricardo Monreal? No, mira, Ricardo Monreal. Por favor, senador. Tiene un proyecto de ideas muy consistente. Es el único que ha presentado un proyecto de nación, que es el proyecto de reconciliación nacional. Es el único. Y no tiene estructura. No, a ver, no como los demás que tienen estructura nacional, y espectaculares, bardas, lonas, todo eso lo tienen los demás. Nosotros no. Nosotros tenemos Al ideas. paso que vas a gritar que el INE los sancione. A ver, oye, no vemos las cosas que están haciendo. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo, Vicente. Si el hecho de que la gente que nos ve y que te sigue, que sale a la calle, ve las bardas pintadas, ve las lonas, ve el transporte público de la ciudad de Que Ricardo Monreal no tiene una barda. No tiene un solo espectacular. No, dije, es que... No sé si tiene bardas, yo no sé, mándamelas para que las borren. Porque yo lo que quiero es una elección primaria, yo te lo vuelvo a repetir, yo no me estoy... ¿En qué momento? ¿Cómo elección primaria? Estamos en medio de los recorridos y ya todos firmaron que es por encuesta. Sí, por favor. Pero la encuesta no está definida porque no nos hemos reunido y es a lo que voy. Que el asunto de la encuesta es muy delicado. Pareciera que, la encuesta es lo de menos. No, espérame, es lo básico. Porque... O sea, que todavía se pueden echar para atrás. No, a ver, lo que me refiero es, tenemos que ponernos de acuerdo todos, los 6. ¿Y si no se ponen de acuerdo? Yo creo que tenemos que pensar qué hacer, porque lo último que supe es que firmaron todos ese resolutivo, ese compromiso en el Consejo, ¿no? Sí, pero a ver, pero nos dijeron que iba a haber una encuesta transparente. Y hasta el momento no es nada transparente porque no sabemos la metodología. A 10 de julio. Sí, no sabemos las preguntas y no sabemos a qué universo se va a aplicar y no hemos acordado todo esto, que es fundamental. O sea, ¿cómo crees que ustedes van? Es como decirme, invitarme a una fiesta y no te dejo entrar al baile. Pues espérame. Si tú vas a cocinar en la cocina que tienes de las encuestas y nada más decir, es que esto salió, espérame. Tú me invitaste a que hiciéramos el menú y me invitaste a cocinar y a hacer las cosas. No que ya me sirvas el plato y me digas, eso es lo que hay que comer. No, espérame. Si quedamos de acuerdo en que lo íbamos a hacer juntos. Para cerrar, porque espero que tengamos otras oportunidades. Gracias. Nada más no me quieras golpear como al que querías golpear, creo, en Milenio. ¿Dónde? Nunca. No, ¿cómo no? Entonces, a ver, Vicente, yo te admiro y te aprecio mucho, y te lo digo ante las cámaras, porque eres un hombre muy consistente, te has convertido en una voz muy importante para el movimiento de transformación del país. Respeto mucho el trabajo que haces, me gusta mucho tu estilo, aunque a otros no les guste. Fíjate bien, lo que te estoy diciendo. No puedo compartir muchas cosas contigo, algunas,
pero coincido en el espíritu de lucha que tienes. Y me parece que tú estás también sembrando algo muy importante en la gente, que es conciencia política. Y el hecho que me des la oportunidad de estar aquí contigo es muy revelador, porque no solamente estás dándole voz e imagen a alguien que es crítico dentro de la 4T. Sí soy crítico y autocrítico, pero no quiere decir que yo esté contra la 4T. Yo estoy a favor del presidente y quiero que haga las cosas mejor. Y quisiera ayudarle más. Y quiero que ganemos el 2024. Pero si queremos eso, tenemos que ser más racionales y menos pasionales. Hay riesgo para cerrar, pues. Sí, claro. A pesar de lo dulce de tus palabras y de tu, las diferencias, de tu generosa no, es que te lo reconozco. Referencia. Pero ahí te va. Dime. ¿Existe el riesgo de que un día, dicen en el barrio, chafee Alejandro Rojas Díaz Durán en esa crítica y termine traicionando a la 4T en algún voto, como en algún momento se le reclamó al propio Ricardo Monreal, algún voto de aquí a que termine el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que Ricardo Monreal fue muy congruente como senador y fue un gran líder parlamentario. Yo creo que la guerra sucia que nos han hecho durante años, desde el 2017, lo digo, erosionó su gran liderazgo de Ricardo Monreal. Es el que más se parece al presidente López Obrador, desde su origen, desde su origen. Es un origen campesino, modesto, se hizo a fuerza de lucha, nunca estuvo en el privilegio, siempre estuvo en la adversidad, siempre, y siempre acompañando a Andrés Manuel López Obrador. Y en la Cámara de Senadores aquí, a mí me consta, porque yo era el coordinador de asesores del Senado, que sacamos las reformas más importantes de la 4T, los cimientos de la transformación del presidente López Obrador por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. No lo pudieron hacer en la Cámara, lo hicimos nosotros. Y eso nunca se le fue reconocido a Ricardo Monreal. Si no hubiera habido esa labor legislativa de Monreal, no estaríamos hablando de la 4T, Vicente. Bueno, pero tampoco es pura guerra sucia. Se equivocó en muchas ocasiones Ricardo Monreal al confrontarse con el presidente, que provocó que el presidente lo vetara por más de un año. A mí me lo dijo Ricardo Monreal. Tengo más de un año que no me reciben. Pero no se confrontó con el presidente. Te voy a decir por qué el presidente en su momento lo excluyó y lo congeló de una manera, para mí, injusta. ¿Por qué? En el 21, porque le achacaron que por él se perdió la Ciudad de México. Y eso fue una calumnia y una mentira. La Ciudad de México se perdió, ya te lo dije al principio. En primer lugar, porque se cayó el metro. Segundo, pero permíteme, no, eso influyó, fue antes, perdóname, así pasó. La directora del metro ni siquiera se ha presentado a declarar, esa directora, ojo. O sea, no queramos tapar el sol con un dedo. Eso pasó. Segundo, las candidaturas de Morena se las dieron a los bejaranistas, a la gente de René Bejarano, empezando por su señora esposa, Dolores Padierna. La ciudad tiene memoria. Y tercero, la mala operación política. A mí ni siquiera me dejaron ser candidato. A mí. Siendo el segundo de Monreal en México. ¿Estás dolido? No. ¿Estás dolido con Morena? No. Soy senador con mucha honra y en mucho orgullo de Morena aquí, hoy. No, te estoy describiendo hechos. A Monreal le echaron la culpa de que se perdió la ciudad por nosotros. Y no es cierto. La responsabilidad política de la ciudad no era nuestra. Bueno. Entonces, digamos las cosas como son. Y desde el 2021 no mencionaban a Monreal en la mañanera, ni lo destaparon como corcholata. Yo te pregunto al revés. ¿Qué hubiera pasado si el presidente López Obrador, en junio, después de la elección, que perdimos la mayoría morena en la Cámara de Diputados, hubiera señalado a Monreal como corcholata, en vez de que el que tú quisieras? Sería inalcanzable. Afortunadamente
a ver, no. O desafortunadamente, Bueno, ¿qué hubiera pasado? el hubiera no existe. A ver, pero te lo pongo así, muy sencillo. Si Monreal hubiera sido mencionado N veces en la mañanera, como lo fueron otros compañeros y compañeras, Monreal sería inalcanzable en las encuestas o en una elección primaria. No lo es ahora, pero estamos pagando ese precio. Pero hay que decirlo como son. O sea, el presidente impulsó primero a 2 corcholatas y luego metió una tercera. Y ya apenas a principios de este año incrustó a Monreal. Y ya luego se metió Noroña y Velasco. Pero ya muy tarde. Ya el daño estaba hecho. No pasa nada. Daño sí, porque nos dañó. ¿El presidente? No, la guerra sucia. Te estoy hablando de la guerra sucia que nos hicieron. Eso que dicen traidor. A ver, ¿traidor de qué? Si él les dijo, este plan B es inconstitucional. ¿Por qué? No es que lo diga la Corte. A ver, no, es inconstitucional porque nosotros lo revisamos aquí. Yo lo revisé con él. Y él sacó un texto que deberían todos leerlo. Era inconstitucional. Punto. Tendremos oportunidades de dialogar, si lo permite, senador, cuando se vengan los votos, cuando se venga actuar en el Senado. Sí, pero antes de eso vamos a ver si hay empate técnico. Quédate con eso, porque ahí para allá vamos. Ojo, no lo están viendo. Yo no he visto a nadie que hable de este tema. Te lo estoy dando en exclusiva porque yo sí creo tener esa capacidad de saber y de conocer cómo están las cosas. Si hay un empate técnico, lo peor que nos puede ocurrir es que haya una deslegitimación del proceso de cualquiera. Lo mejor que podemos hacer es transparentar el proceso. Primero que haya una encuesta, si es que ya va a haber 5 encuestas, que nos pongamos de acuerdo en cómo se va a hacer, en dónde se va a aplicar, en qué secciones electorales, cuántos cuestionarios hay que hacer. Si va a ser una pregunta o se van a hacer 5. Yo digo que nada más una, ¿para qué tantas? Ahora, si hay empate técnico, 3 puntos, 4 puntos entre primero y segundo lugar, yo pregunto, ¿tú tienes objeción? ¿Te gustaría ir a una urna después de escuchar un debate? A mí sí me encantaría. Yo estoy por el proceso que se establece y que acordaron los Pero te pregunto, en un empate técnico, otra encuesta, pero a ver, ¿tú no crees que los mexicanos merecemos? Todos, porque Morena es propiedad del pueblo de México. El presidente López Obrador lo dijo en campaña N veces. Morena no tiene dueño. Morena es propiedad del pueblo de México. Bueno, entonces siguiendo ese principio, si hay empate técnico, que el pueblo decida, no en una encuesta. En la encuesta no decide el pueblo. El pueblo va a decidir en el 2024, senador. No, a ver, pero es muy importante el perfil. Ojo, Vicente. El perfil es importante. Y para que el perfil surja con mucha fuerza, tiene que haber un debate, al menos un debate, para que la gente sepa quién es quién realmente, que sean ellos. Porque, mira, es muy fácil repetir lo que dice el presidente en las mañaneras. Eso es casi mecánico. Pero, ¿cuáles son tus ideas? ¿Cuál es la siguiente fase de la transformación? Nosotros decimos que es la reconciliación nacional. Vamos a debatirlo. A lo mejor no lo es, para nosotros lo es. Monreal dice, sin reconciliación no hay nación. Bueno, ¿qué opina Claudia? ¿Qué opina Dan Augusto? ¿Qué opina Noroña? ¿Qué opina Marcelo? Hasta el Güero Velasco. ¿Qué opinan? ¿Qué les proponemos a los mexicanos? ¿Cómo voy a resolver el tema del campo? ¿Cómo voy a resolver el tema de la educación o de la seguridad o de la salud? Tenemos derecho, es un derecho, que le estamos negando a la gente de saber qué piensan nuestras corcholatas. Tienen todo el derecho. Yo digo, ¿por qué se lo estamos negando? Lo bueno es que ante nuestras diferencias, a usted no se le ocurre lo que a un pelón un día en un restaurante que me tumbó los lentes. Gracias por la apertura y, yo te reconozco. Nos vemos pronto. Yo te reconozco tu liderazgo en los medios y te agradezco muchísimo que me abras el espacio. Yo sé el auditorio que tienes, le mando un saludo, que dentro de nuestras diferencias hay muchas coincidencias y el tiempo a ambos nos va a dar la razón, porque nos vamos a seguir estrechando la mano, porque finalmente somos mexicanos. Así es. En esta gran diferencia
estamos por un gran proyecto y finalmente queremos lo mismo, queremos lo mejor para todos. Pero Eso, también que te quede claro que en la audiencia son muy críticos y muchas mentadas de madre. a ver, yo les digo con mucho respeto que esa les he escuchado muchísimo. Mi madre, que descanse en paz, las ha tenido desde hace muchos años, desde que formé parte de la corriente democrática. ¿Sabes lo que decía Fidel Velázquez de nosotros, los chavos de aquella época? Decíamos que éramos unos vagos viciosos, marihuanos. Y nos echaban al aparato encima. Estoy acostumbrado a eso, Vicente. Yo siempre he luchado contra el poder y siempre he sido crítico de los presidentes. Me peleé con Miguel de la Madrid, con Salinas, con Zedillo, con Fox, con Calderón, no se diga. Nunca le reconocí como presidente. Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, corrupto que debe estar en la cárcel. Y a pesar de que no lo acepta con Andrés Manuel López Obrador. No, y con Andrés Manuel López Obrador yo lo apoyo y tengo diferencias de política pública con él. Lo respeto como un líder político sin igual que ha dado este siglo. Evidentemente que es un gran presidente de México, pero tengo mis matices. Por supuesto que sí, un presidente también se equivoca, Vicente. Los presidentes no son dioses, son seres humanos como tú y yo. También cometen errores. Muchos aciertos tiene el presidente, por supuesto que sí. Y por eso estoy aquí. Pero también a veces a los presidentes les tienen miedo. Hay que decirle las cosas porque es por el bien de él y del país. Mira quién habla que no le quiso decir a la Cámara al presidente lo que piensa. No, que me apoye. Que bueno, si hay empate técnico, apoye una consulta popular. El, un debate. El senador Alejandro Rojas Díaz Durán, quien ha tomado el puesto que deja precisamente como suplente, deja el doctor Ricardo Monreal al pedir licencia y lanzarse en estos recorridos como uno de los aspirantes a convertirse en coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Continuamos esperando que nos apoye, compartiendo con familiares, amigos, contactos a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera. Otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.